Un feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Amén. Es un placer estar aquí en esta región de Chile, donde no había tenido el privilegio de estar. Sí estuve una vez en Chillán. ¿Hay alguien aquí de Chillán? Unos cuantos de Chillán. Hace muchos años tuve una semana de oración en la Universidad Adventista y en Chillán, lugar muy hermoso, pero nunca había estado en esta área. De aquí, para el próximo fin de semana, vamos a movilizarnos a Puerto Montt para tener una serie de reuniones allá, como estamos teniendo acá. Es un placer estar con ustedes. El viaje fue largo, queda bastante lejos, California, de esta región de Chile. No dormí nada la anteanoche cuando viajé para acá. A propósito, y anoche dormí muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Yo sé que hay muchas personas que tienen responsabilidades en sus propias iglesias el sábado, pero qué bueno que ustedes pudieron venir. Quiero agradecerle también a los organizadores de este evento. Es un trabajo muy arduo, muy fuerte para coordinar todos los detalles, pero quiero agradecerle a ellos también por haber hecho lo que ellos hicieron. Esta mañana vamos a estudiar un tema que se titula El sábado tridimensional. Ahora, cuando uno produce material para televisión y se transmite a diferentes partes del mundo, es prácticamente imposible ir a un lugar a donde la gente no haya escuchado parte del tema ya. Así que muchos me han dicho, cuando entré esta mañana, que sintonizan nuestros programas. Quiero agradecerles por eso. Así que algunas cosas que voy a mencionar, no solo esta mañana, sino también en la reunión de mañana en la noche. Y vamos a hablar de algunas cosas que he hablado antes. Sin embargo, esta tarde, que creo que la reunión es de 4 a 8 de la tarde, vamos a estudiar un material nuevo que voy a usar aquí por primera vez. Así que ustedes van a ser los conejillos de Indias. Pero creo que van a disfrutar el estudio que vamos a hacer esta tarde. Va a ser, no vamos a estar apurados, va a ser de 4 a 8 de la tarde. Y traigan sus Biblias, ya sean electrónicas o sean en forma de libro, porque vamos a entrar a un estudio intenso de la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero los vamos a presentar desde una perspectiva distinta que generalmente se hace. Así que ojalá que puedan venir esta tarde, y como posiblemente en las iglesias no hay actividades por la tarde, llamen a amigos, a familiares para que también vengan acá. Hay mucho espacio en el gimnasio de al lado, así que hay algunos pocos puestos aquí también. Así que animen a las personas a venir, porque vamos a estudiar grandes profecías que nos hicieron lo que nosotros somos como adventistas. Ahora queremos tener una oración para pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, qué grato es estar en este lugar en tu santo día para escuchar tu voz hablándonos por medio de tu santa palabra. Rogamos, Señor, que esa palabra que tú diste a los profetas y a los escritores de la Biblia pueda ser de actualidad en nuestro estudio de hoy. Queremos conocer tu verdad. Queremos el poder del Espíritu para practicar tu verdad. Así que pedimos tu presencia en forma marcada en esta mañana y en las reuniones de esta tarde. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio yendo a Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Y vamos a notar la condición de este planeta
inmediatamente antes de la semana de la creación. Vamos a encontrar que este planeta tenía 4 problemas cuando Dios se propuso a ordenar y llenar este globo terráqueo. Génesis 1 y 2 nos describe 3 de los 4 problemas y luego el resto del capítulo nos da la cuarta razón por la cual había un problema. Dice en Génesis 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, ese es el primer problema. La tierra estaba desordenada. Ahora viene el segundo problema. Y vacía, número 2. Y las tinieblas, número 3, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 problemas. La tierra estaba desordenada, vacía y sin luz. Y al leer el resto del capítulo, descubrimos que había un cuarto problema y es que no había vida en el planeta. Ahora quiero leer de un diccionario bíblico la definición de la palabra hebrea desordenada. Dice así este diccionario bíblico. La palabra desordenada representa el caos, la confusión y el desorden. Todas las cosas que se oponen al orden y la dirección que Dios ha demostrado. Esa era la condición del planeta. ¿Qué significa la palabra vacía? El mismo diccionario define la palabra vacía de la siguiente manera. Representa el estado de la materia después que Dios la había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Es decir, el planeta vacío significa que Dios ya había creado la materia, pero no le había dado forma, organización a la materia durante los 6 días de la semana de la creación. Ahora, como el planeta tenía estos 4 problemas, Dios se propuso a resolver estos problemas en la semana de la creación. Y voy a repasar el orden de eventos de la semana de la creación porque más adelante vamos a necesitar recordar el orden de eventos. El primer día Dios creó la luz. De esa manera derrotó a las tinieblas que imperaban sobre el planeta. En el segundo día Dios creó la atmósfera. Colocó agua arriba y agua abajo de la tierra, que la Biblia llama las ventanas del cielo y las fuentes del gran abismo. Dios le dio al planeta una situación como un invernadero, una capa de agua que mantenía un clima uniforme y agua abajo para regar la tierra. Eso lo hizo Dios el segundo día de la creación. El tercer día de la creación, Dios hizo la tierra seca y luego sembró en la tierra seca árboles, pasto, flores y plantas. El cuarto día Dios ubicó, noten la palabra que estoy usando, no dije creó, Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en los lugares que ocupan ahora. Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas. Luego sabemos que el quinto día Dios hizo todas las criaturas marinas que andan en las aguas y Dios creó también las aves y los pájaros el quinto día de la creación. El sexto día Dios hizo todos los animales terrestres y luego creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el séptimo día Dios creó el sábado. El sábado fue una creación de Dios, porque Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, el sábado es un acto de creación de Dios. Dios creó el séptimo día de la semana.
Así que eso fue lo que Dios hizo para resolver los 4 problemas de la semana de la creación que ocurrían antes de la semana de la creación. Ahora vamos a formular la pregunta: ¿quién fue el creador? Ahora, yo sé que Génesis, el capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la Biblia enseña que Dios se compone de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la pregunta clave es: ¿cuál de los 3 tomó la parte activa de desempeñar la obra de la creación en sí? Bueno, no cabe duda que los 3 estuvieron involucrados, pero uno tomó la parte activa y ese personaje no fue más ni menos que Cristo Jesús. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un pensamiento que se repite en Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, los mismos 3 elementos. Principio creó Dios cielos y tierra. Vamos a leer Juan 1:1 al 3 para ver quién fue el que tomó la parte activa en la creación. Dice: en el principio, fíjese lo mismo que dice Génesis 1:1, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne, según el versículo 14. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, los mismos elementos de Génesis 1:1. En el principio creó Dios cielos y la tierra. Aquí dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y luego dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Jesús. Dice aquí, por el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el creador? El creador fue Cristo Jesús, el verbo, según estos versículos. Por eso encontramos en el Salmo 33 y el versículo 6 y el versículo 9 las siguientes palabras: por la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo, ¿verdad? Verbo y palabra son intercambiables. Así que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios el Padre creó todo por medio de la palabra, por medio de Cristo Jesús. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía muy profunda. Dice la sierva del Señor: como es el habla al pensamiento. Pensamos y luego ¿qué? Hablamos. Lo que por lo menos debemos, ¿no? Como es el habla al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Lo que la sierva del Señor está diciendo es que el Padre pensó el plan y Jesús lo habló a la existencia. Profundo concepto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Como el habla es al pensamiento, así es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios. Esta es la cita del Espíritu Profecía. Como es el habla al pensamiento, así es Jesús con el Padre. El Padre elaboró el plan y el Hijo habló el plan a la existencia. Qué concepto tan extraordinario. Ahora, podríamos decir entonces que el Padre fue el arquitecto y el Hijo fue el albañil. El Padre elaboró el plan y el Hijo implementó el plan. Vamos a Génesis 1:26. Aquí vamos a encontrar que se mencionan 2 personas. El Espíritu Santo también estuvo involucrado
dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos que el Espíritu estaba involucrado, pero aquí se mencionan dos. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios. ¿A quién se refiere esa palabra Dios allí? ¿A cuál persona? El Padre. Dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Le está hablando a alguien, sí o no? Sí, le está hablando el Padre al Hijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que hay un personaje aquí que le está hablando a otro personaje, el Padre al Hijo. La hermana White tiene una cita muy interesante en el libro Primeros Escritos, página 145, donde ella dice claramente que Dios el Padre le estaba hablando a Jesús cuando dijo hagamos al hombre. Dice así, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Esa es la descripción de Lucifer antes del pecado. Pero luego ella escribe, pero cuando Dios dijo a su hijo, ¿quién le dijo a quién? Cuando Dios le dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Entonces, ¿quién le estaba hablando a quién en Génesis 1:26? El Padre tomó la iniciativa y le dijo a su hijo, a Jesús, vamos a hacer al hombre. Ahora, en el griego se usa, cuando se habla de la creación, muy a menudo una preposición, la preposición dia. En español traducimos la preposición dia con la expresión por medio de. Es una sola palabra en griego, por medio de. Notemos algunos versículos a donde nos dice por medio de quién el Padre obró. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Ustedes saben que yo uso mucho la Biblia, porque en la Biblia está el poder, no está el poder en el predicador, el poder está en la palabra de Dios. 1 Corintios 8, 6, el apóstol Pablo escribe, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Así que noten que dice, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas proceden del Padre, pero luego sigue diciendo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La creación fue del Padre por medio del Hijo. El arquitecto le dio el plan y el albañil implementó el plan. Noten otro pasaje, Hebreos 1, 1 y 2. Quiero que quede recalcado que Jesús fue el agente activo de la creación. Y voy a mencionar en unos momentos por qué es importante eso. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, el contexto indica que está hablando del Padre, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Lo captaron o no? ¿Cómo nos habla el Padre? Por medio del Hijo. El Padre piensa y el Hijo expresa en palabras lo que el Padre piensa. Interesante, están estrechos uno con el otro. Así que dice, Dios habiendo hablado muchas maneras y muchas veces
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Es la preposición dia, a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente, ¿por quién? La preposición dia. Noten Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Aquí está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora tenemos que parar un momento allí, porque la gente podría entender mal la palabra primogénito. Entonces si Jesús fue primogénito, tuvo un momento cuando fue creado o cuando nació. Pero en la Biblia la palabra primogénito se usa en dos sentidos. El primer sentido se usa en el sentido de que el primero que nace. Por ejemplo, dice María tuvo su primogénito, Jesús, dice en el Evangelio según San Lucas. Pero la palabra primogénito se usa en otro sentido y es en el sentido de preeminencia. Alguien que es preeminencia. Por ejemplo, en la Biblia dice Dios que David era su primogénito, pero David no era físicamente el primogénito. Sencillamente fue el que Dios eligió para ser el progenitor del Mesías. La Biblia, Dios dice también, Israel es mi primogénito, pero Israel no era el primogénito. El nombre que se le dio a Jacob después de que luchó con el ángel, él no era el primogénito era Esaú, pero era el preeminente en el sentido de que iba a ser el progenitor del Mesías. Así que cuando dice aquí de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, significa que es el preeminente sobre toda la creación. Sigue diciendo, porque en Él, en Jesús, fueron creadas algunas cosas. Muy bien, muy bien. A veces leo mal, no porque me fallen los lentes, sino porque quiero estar seguro de que ustedes están leyendo sus Biblias. Porque un predicador puede decir algo y si no leemos en la Biblia puede estar equivocado y tenemos que estar ciertos de que se está diciendo lo que es correcto. Así que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, solo lo que hizo en la tierra. No, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Otra vez, la preposición dia. Todo fue creado por medio de Él. Es decir, otro está haciéndolo por medio de Él. Así que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lógicamente, si Él creó todo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo se mantiene funcionando en orden por medio de Jesús. No solo fue el creador, sino que es el sustentador también. Noten también esta cita del espíritu de profecía, poderosa cita. Se encuentra en el primer capítulo del libro Patriarcas y Profetas, la página 14. Dice así: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. ¿Qué hizo el Hijo? Ejecutó o implementó la voluntad de ¿quién? Del Padre. El Padre, el arquitecto. El albañil está haciendo la voluntad del arquitecto. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó a los ángeles? El Padre por medio de Jesús. Porque aquí dice claramente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, a Jesús, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad, porque Jesús es tanto Dios como el Padre. Sigue diciendo, Cristo había, escuchen bien,
Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. ¿Quién creó la tierra y sus habitantes? Cristo, porque dice, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Qué cita excepcional. ¿Quién fue el creador del universo? Cristo Jesús. Todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra fue creado por Cristo Jesús. Lo cual significa que si todo lo que ocurrió en la semana de la creación fue creado por Cristo, ¿quién creó el sábado? Lo creó el sábado. Entonces, el sábado no es de los judíos, el sábado es de Cristo. El sábado es cristiano. Porque hoy en día, en muchas iglesias no adventistas dicen, no, el sábado, ese es el día de los judíos. El sábado es el sábado judío. Pero la Biblia dice que Cristo fue el creador. Jesús es el Señor del sábado porque Jesús creó el sábado, según Marcos el capítulo 2 y el versículo 27. Así que Jesús fue el creador de todo lo que ocurrió en los 7 días de la semana de la creación. Ahora vamos a hablar más específicamente de lo que ocurrió el primer día. Vamos a comparar lo que ocurrió el primer día con lo que ocurrió el cuarto día. Cuando uno lee el relato bíblico de la creación, uno queda perplejo. Y usted dice, ¿perplejo por qué? Uno queda perplejo porque uno lee que el primer día Dios creó la luz. Pero parece que no creó el sol sino hasta el cuarto día. Entonces, ¿cómo uno entiende esa paradoja de que Dios creó la luz el primer día, pero supuestamente creó el sol el cuarto día? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la explicación que generalmente se da es que la luz del primer día era la luz gloriosa de Dios. Pero cuando uno dice eso, hay un problema. Y significa eso que Dios resplandecía de día y luego ocultaba su gloria en la noche. Es un problema. ¿Cómo resolvemos este asunto del origen de la luz en relación con nuestro planeta? Vamos a leer Génesis 1, 3 al 5. Génesis 1, 3 al 5. Creo que hay una mejor solución que decir que la luz del primer día fue la luz radiante de la persona de Dios. Hay algo más profundo aquí. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios, ¿quién está hablando aquí? A ver, dígame, ¿quién está hablando aquí? ¿El padre o el hijo? No, el padre no está hablando aquí. ¿Quién está hablando? El hijo. El padre piensa y el hijo habla lo que el padre piensa. Lo leímos en el Espíritu de Profecía. Aquí está hablando Jesús. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora escuchen. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? A ver, dígame, ¿de qué día separó Dios la luz de las tinieblas? El primer día, muy bien. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuándo le dio Dios el nombre día y noche a la parte clara y la parte oscura? El primer día, muy bien. Y luego sigue diciendo aquí, y fue la tarde y la mañana un día.
¿Cuándo se originó la tarde y la mañana? El, muy importante. El primer día Dios separó la luz de las tinieblas. El primer día le puso nombre día y noche a las dos partes del día. Y además de eso, el primer día tuvo tarde y mañana. Ahora vamos entonces a formular unas preguntas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? ¿El primero o el cuarto? El primer día, muy bien. ¿En cuál día llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche? ¿El primer día o el cuarto día? El primer día, muy bien. ¿De dónde vino la luz el primer día cuando Dios separó la luz de las tinieblas? Del sol. Y usted dice, eso, no, eso es imposible, pastor, porque Dios creó el sol el cuarto día. Sigamos estudiando. ¿Qué es lo que separa hoy la luz de las tinieblas en nuestro planeta? A ver, dígame, que yo escuché la respuesta aquí. ¿Qué separa? A cada día Dios usa un adjetivo numeral. Tarde, mañana, día primero, tarde, mañana, día segundo. Yo pregunto, ¿todos los días tienen un adjetivo numeral? Sí. Día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Cada día tiene un adjetivo numeral. Entonces yo pregunto, ¿hay alguna evidencia de que el día de los primeros 3 días fue diferente que todos los otros días? ¿Menos de 24 horas? ¿Hay alguna evidencia de que los primeros 3 días fueron diferentes que los últimos 3? ¿Los últimos 4? No hay ninguna evidencia. Se usa un adjetivo numeral para todos, que significa que todos los días de la semana, la primera semana fueron días de 24 horas iguales. Ahora aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podrían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto día? Y una última pregunta para luego buscar la respuesta. ¿Cómo pudieron los primeros 3 días tener tarde y mañana si el sol no se levantaba ni se ocultaba los primeros 3 días? ¿Están entendiendo la situación? Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuándo es la mañana y cuándo es la tarde? Nosotros los adventistas sabemos eso. La mañana es cuando, cuando se levanta el sol. Y la tarde, ¿cuándo es? Cuando el sol se oculta. Vamos a anotar algunos textos de la Biblia. Josué 8:29. Josué 8 y el versículo 29. Dice aquí, ¿cuándo es que cae la noche y qué relación tiene con el sol? Dice allí en Josué 8:29, está hablando del rey de Ai que conquistó Josué, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer ¿qué? La noche. ¿Cuándo comienza la noche? Y cuando el sol se puso, ¿cuándo comienza la noche? Cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Así que la noche comienza cuando el sol se pone. ¿Correcto? Noten Marcos 1, 32 y 33. Marcos 1, 32 y 33. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿cuándo comienza la noche? Cuando el sol se pone. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué es lo que marca la mañana? Ya vimos que la noche marca es cuando se pone el sol. ¿Qué marca la mañana? Vamos a Jueces 9:33. Jueces 9 y el versículo 33. Dice, y por la mañana, al salir el sol, ¿cuándo comienza la mañana? Cuando sale el sol. ¿Cuándo es que comienza la noche? Cuando se pone el sol.
Así que dice, por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Un texto más sobre lo que se relaciona la mañana con el sol. Dice en 2 Samuel 23:4, 2 Samuel, el capítulo 23 y el versículo 4 dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así que ¿cuándo es la mañana? La mañana es cuando resplandece, ¿qué cosa? Cuando resplandece el sol. Así que la noche se determina cuando se oculta el sol y la mañana cuando se levanta el sol. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que separó la luz de las tinieblas el primer día? Debe haber sido ¿qué cosa? El sol, no cabe duda. Ahora escuchen esta cita de la hermana White. Sí, la viejita sabía lo que estaba diciendo. La gente critica mucho el espíritu de profecía, aún en la iglesia, pero la hermana White no se equivoca. Ella entendió que los primeros 3 días fueron marcados por el sol. Noten lo que dice esta cita, Testimonios para los Ministros, página 135. Página 135. Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días, ¿cuántos días? Todos los 6, ¿no? Cuando el Señor declara que Él hizo el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, se refiere a días de 24 horas. ¿Los primeros 3 días tuvieron 24 horas? ¿Sí o no? Los primeros 3 días tenían 24 horas. ¿Y los últimos 4? También. Así que dice, nuevamente, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Los primeros 3 días tuvieron subida y bajada del sol. ¿Sí o no? Lo dice claramente. Leo de nuevo. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó el día séptimo, se refiere a días de 24 horas. Todos los 6 que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Así que en los primeros 3 días hubo salida y puesta del sol, según el Espíritu de Profecía. ¿Sí me están entendiendo o no? Ahora entonces concluyamos. El ciclo de día y noche comenzó el primer día. La separación de la luz de las tinieblas ocurrió el primer día. Cada uno de los 7 días, incluidos los 3 primeros, tuvieron una duración de 24 horas. Y finalmente, los primeros 6 días tuvieron tarde y mañana y por lo tanto ya existía el sol los primeros 3 días. Pero ahora yo sé que están pensando, pero pastor, Dios creó el sol el cuarto, lo dice clarísimo la Biblia, que Dios creó el sol el cuarto. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia no dice que Dios creó el sol el cuarto día. Aquí es que es importante, hermanos y hermanas, conocer las palabras originales que se usaron en el idioma original. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Ministerio de Curación, página 322. Dios hizo algo que el hombre nunca puede hacer. Dios creó algo de nada. ¿Hay alguien aquí que puede crear algo de nada? El hombre no puede crear algo de nada, pero Dios habló
y existió. Creó todo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. Fíjense cómo dice el Espíritu de Profecía esto. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Dios no necesitó materia para hacer lo que hizo. No debió nada a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todas las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Qué cita tan extraordinaria. Dios creó todo, toda la materia la creó de la nada. Pero escuchen bien, hay una distinción clara en la Biblia entre la palabra crear y la palabra hacer. Ahí está la clave. Hay una distinción en el idioma original entre crear y hacer. Ahora, quiero leer nuevamente una definición que leímos al comienzo sobre el significado de la palabra vacía. Dice, la palabra vacía describe el estado de la materia después que Dios la había creado. ¿Captaron eso? La palabra vacía describe el mundo cuando Dios creó la materia. Y cuando creó la materia, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Creó la materia del planeta, la tierra estaba desordenada y vacía. De la nada creó el planeta. Pero ahora escuchen. La palabra vacía describe el estado de la materia después que Dios la había creado, pero antes de haberla formado para ser habitada. Hay una diferencia entre crear y formar. Luego Dios tomó la materia y formó lo que iba a existir durante la semana de la creación. La palabra hebrea crear es la palabra bara. Esa palabra se refiere en todo el Antiguo Testamento a algo que hace solamente Dios. Solamente Dios puede bara, crear algo de nada. Y en el relato de Génesis, cuando habla de bara, está hablando de lo que Dios trajo a la existencia de la nada. Ahora, hay varios versículos donde ustedes pueden ver eso. Génesis 1:1, Isaías 40:28, el Salmo 51:10. Todos usan bara para una acción que solo puede desempeñar Dios. Cuando se refiere al cuarto día, no dice que Dios vará el sol, la luna y las estrellas. Dice que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y usted dice, pero pastor, ¿hacer y crear no es lo mismo? La respuesta es que no es lo mismo crear que hacer. Permítanme mencionarles lo que significa la palabra hacer, que es la palabra asá. Bara es crear de la nada. Asá significa organizar, poner en orden. Que ya algo que ya existe, la materia que ya existe. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 14 y el 16, dice varias veces que Noé hizo un arca. Noé hizo un arca. Fíjense, asá sí lo hace el hombre, para no. Crear materia de nada, el hombre no puede hacer. Pero el hombre sí puede asá, el hombre sí puede hacer. Yo pregunto, ¿Noé creó la materia que componía el arca? ¿Qué fue lo que hizo? Tomó lo que era material y le dio forma. Lo organizó.
en forma de un arca. ¿Están entendiendo o no? Tomó la materia que ya existía, organizó en forma de un arca, es decir, lo ubicó para formar el arca. Lo mismo los delantales de hojas de higuera que hicieron Adán y Eva. Dice que ellos hicieron delantales de hojas. Ellos no llamaron a las hojas a la existencia, pero tomaron lo que ya existía, lo organizaron y lo formaron en forma de vestiduras para cubrir su desnudez. Es decir, la palabra bara no es lo mismo que la palabra asá. Están relacionadas, sí, porque se toma la materia que se habló la existencia y luego entonces se le da forma, se le organiza, se le pone en orden, si podemos decirlo así. ¿Saben que en la creación de Adán se usa las palabras bara y también la palabra asá para referirse a Adán? ¿De dónde salió la materia que componía a Adán? ¿De dónde salió la materia? ¿Cómo se originó la materia que componía a Adán? Dios habló la materia a la existencia. ¿Usó Dios la materia que él habló a la existencia para hacer el cuerpo de Adán, sí o no? Claro que sí. Porque en Génesis, el capítulo 5, 1 y 2 usa las dos palabras. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que vará Dios al hombre. Está hablando de la materia de la cual se componía Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo hizo Dios a Adán? Lo hizo de la materia que habló la existencia. Pero yo pregunto, ¿tomó Dios la materia y la puso en orden, la organizó con todas las diferentes partes del cuerpo? Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo que él había hablado la existencia. Formó Dios al hombre. Es decir, es la misma palabra que se usa para el trabajo que hace un alfarero, que toma el barro y luego entonces organiza, le da forma al barro para formar una vasija. ¿Están entendiendo esto? Ahora sí estamos listos para entender qué pasó el cuarto día. Vamos a Génesis 1, 14 al 19. El estudio de la Biblia es como el trabajo de un detective o de un abogado. Busca una clave aquí, una clave allá, otra clave allá, y luego entonces cuando tiene todas las partes, las junta y tiene un argumento completo. La gente me dice a mí que si yo no hubiera sido pastor, debería haber sido abogado. Que Dios me libre. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Cómo? ¿Eso no es lo que hizo el primer día? ¿No dice que Dios hizo eso el primer día, sí o no? Sí, para separar el día de la noche. Y ahora escuchen por qué los creó. Y sirvan para señales, para las estaciones, para los días, no día y noche, sino para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Pero ya vimos que el primer día Dios alumbró la tierra. Y fue así. Ahora escuchen la siguiente palabra. E hizo. ¿Qué significa esa palabra asá allí? Ahora va a tomar lo que ya existía y ¿qué va a hacer? Lo va a poner en orden. Va a sincronizar el sistema solar del planeta Tierra. Es decir, el sol, la luna y las estrellas ya existían. Pero el cuarto día Dios los toma y organiza el sistema solar en un sistema. Así que dice,
Y más adelante van a encontrar una segunda potente evidencia de este punto. Sigue diciendo, e hizo Asá, Dios, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Bueno, y Dios no colocó, no creó el día, el primer día. Llamó el primer día, y la noche la llamó noche. Pero aquí dice que eso pasó el cuarto día. Para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Ya vimos que eso lo hizo el primer día. Y vio Dios que era bueno. Y ahora escuchen bien, fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? ¿El cuarto día tenía tarde y mañana? ¿Qué es lo que marca la tarde y la mañana? El sol. ¿Están entendiendo esto o no? No hay contradicciones en la Biblia. Lo que pasa es que a veces cuando estudiamos con cuidado nos damos cuenta que todo está en perfecta armonía en la Sagrada Escritura. Ahora, el cuarto día entonces Dios tomó el sol y la luna que ya existían en alguna parte del cosmos y los puso en orden en nuestro sistema solar para establecer señales, estaciones, días y años. Y luego viene algo muy importante. El registro bíblico nos dice que Jesús terminó su obra de creación el sexto día. Esto lo vamos a ver en el segundo tema que vamos a tratar esta mañana. Bueno, parte de la tarde también. El registro bíblico dice que Jesús terminó el sexto día. Dice, los cielos y la tierra fueron acabados, dice en Génesis 1 y el versículo 31. Y ahora escuchen esto. Y luego cesó o descansó el sábado y lo bendijo y lo santificó. ¿Qué día terminó Jesús la obra de la creación? El sexto día. Y luego, ¿qué hizo el siguiente día? Cesó. Una mejor traducción es que cesó. Dejó de crear, cesó y bendijo el día y lo santificó. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la señal que Dios dejó de la creación? ¿Qué señal dio Dios para recordarnos de la creación? El sábado. Terminó, cesó o reposó de su obra de creación. No olviden eso. Vamos a leer Génesis 1:31 al capítulo 2 y el versículo 2. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Así que dice aquí que fueron acabados los cielos y la tierra el sexto día. Pero luego dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que la primera dimensión del sábado es que Jesús trabaja 6 días, sexto día termina su trabajo de creación y luego cesa o reposa el séptimo día y establece el sábado como la señal del creador. Esa es la primera dimensión del sábado, el sábado en la creación. Pero ahora hablemos del sábado en la redención, la segunda dimensión del sábado. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Jesús vino a esta tierra con un propósito muy especial y era terminar la obra que el Padre le dio para hacer. ¿Y saben por qué el Padre mandó a Jesús a esta tierra? Por varias razones, pero por 2 principales. Número 1, para que Jesús viviera una vida absolutamente perfecta sin pecado. Porque su justicia tiene que estar en lugar de la nuestra, que no tenemos justicia. Jesús tenía que tejer un manto perfecto de justicia
que si nosotros nos arrepentimos y lo reclamamos, nos cubre a nosotros. Pero para eso tenía que vivir una vida perfecta, sin pecado, para darnos su justicia perfecta. En segundo lugar, Jesús tenía que venir para pagar la deuda por el pecado que tenemos nosotros. Tenía que morir. Jesús vino para vivir y para morir. Para vivir una vida perfecta y luego para cargar nuestros pecados y sufrir la culpa de los pecados que nosotros cometemos. A eso vino Jesús, a esos dos puntos. Ahora, quiero que leamos varios versículos donde se usa la palabra terminar o acabar. Juan 4 y el versículo 34. Leímos en Génesis que Jesús acabó, ¿qué día? El sexto día. Luego, ¿qué hizo el séptimo? Cesó y reposó y lo bendijo y lo santificó. Ahora noten en la redención, Juan 4:34, Jesús dice lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y que qué? Que acabe su obra. ¿Quién elaboró el plan de la redención? ¿Quién hizo el plan de la redención? El Padre. Pues Jesús dice, yo vine para hacer la obra de Él. El plan que hizo Él. Claro, trabajaron juntos. Pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre para implementar el plan. Así que Jesús dice, mi comida y mi bebida es que es hacer la voluntad de mi Padre y acabar o terminar su obra. Noten lo que dijo Jesús en esa famosa oración de Juan 17 cuando iba en camino al Getsemaní. Acababa de celebrar la Santa Cena con sus discípulos, estaba en camino al Getsemaní y Jesús eleva esa oración de Juan 17 antes de llegar a donde sudó gotas de sangre y clamó a su Padre que si era posible le quitara la copa. En Juan 17:4 Jesús se dirige al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra, se puede usar terminado también, ¿verdad? He acabado o terminado la obra que me diste, que me hiciste. Ahora, aquí da la impresión que ya había acabado la obra, pero esa palabra acabar significa a punto de acabar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Pero en realidad técnicamente acaba la carrera pero él estaba en la cárcel cuando he acabado, dice. Pero significa que estaba ¿qué? Por acabar. En el Nuevo Testamento se usa en ese sentido la palabra. Así que Jesús dice, he acabado la obra. Es decir, estoy llegando al punto donde las razones por las cuales me enviaste las he cumplido. Y luego todos sabemos lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. En Juan 19:30 dice, consumado es. ¿Qué significa esa expresión consumado es? Sencillamente significa acabé. En inglés, finished. Yo sé que algunos aquí saben hablar inglés. ¿Qué significa finished? Terminé. Cuando colgaba en la cruz, dice, terminé. Es decir, al comienzo de su ministerio, le dice a sus discípulos, he venido para acabar la obra de mi Padre. En la oración sumo sacerdotal, Jesús dice, estoy a punto de acabar. Y en la cruz del Calvario dice, acabé. Consumado es. Y le estaba hablando a su Padre. Le está diciendo a su Padre, cumplí todo lo que tú tenías planeado para yo hacer en la tierra. ¿A qué horas murió Jesús? A la hora novena. ¿Qué hora es esa en nuestro reloj? Las 3 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde. Consumado es a las 3 de la tarde. ¿Qué día? El viernes. ¿Qué día acabó Cristo su obra de redención? ¿Qué día?
Oh, el sexto día, ve qué interesante. Y luego escuchen bien, hubo varias cosas que necesitaron suceder antes que sepultaran a Jesús. Por eso se llama la preparación, porque después que Jesús murió, había que prepararlo para la sepultura. Fíjense todo lo que tuvieron que hacer entre las 3 y cuando se puso el sol, más o menos a las 6 de la tarde. En primer lugar, José de Arimatea tuvo que ir a donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tuvieron que limpiar su cuerpo. Tuvieron que envolverlo en lienzos. Tuvieron que transportarlo al lugar de la sepultura. Tuvieron que colocarlo en el sepulcro. Tuvieron que rodar la piedra para cubrir el sepulcro. Y luego tuvieron que rápidamente apresurarse para llegar a la antes que comenzara el sábado. Pero cuando el sábado comenzó, Jesús estaba reposando de su obra de redención. Así que el sábado no es señal solo del Creador. Y el Creador fue Jesús. Es señal también de ¿qué? Del Redentor Cristo Jesús. Y fíjense, el único día que Jesús reposó completo el día fue el sábado. Antes que se pusiera el sol, después de toda la preparación, al viernes se llama la preparación. Vamos a leer Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Está hablando del día cuando Cristo murió. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue su cuerpo, puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron luego? Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Descansaron cuál día? El sábado conforme al mandamiento. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Descansando también. Ahora quiero preguntarles esto. ¿Cuánto del trabajo de la creación hicieron Adán y Eva? ¿Cuánto del trabajo de la semana de la creación hicieron Adán y Eva? Nada. ¿Quién hizo todo el trabajo? ¿Quién hizo todo el trabajo de la creación? Jesús. ¿Cuánto trabajo hicimos nosotros para salvarnos, para redimirnos? Nada. Ahora, ¿qué pasó ese primer sábado? ¿Ustedes creen que Adán y Eva estaban trabajando el primer sábado? Mientras Dios cesaba o reposaba, Adán y Eva estaban trabajando. No. Escuchen bien, aunque Adán y Eva no habían trabajado, entraron al reposo del Creador. ¿Están conmigo o no? De la misma manera, el hombre no hizo nada para salvarse. Todo el trabajo lo hizo Jesús por su vida perfecta y por su muerte en la cruz. Pero el séptimo día, los seguidores de Jesús entraron en su reposo. Él reposaba y ellos reposaban con él. Pero escuchen bien, ¿cómo reposaron las mujeres y los discípulos ese día? Cantaron, alegres y contentos debemos siempre estar. No. ¿Cómo fue ese día sábado? Un día miserable, triste. Estaban todos agobiados. No pudieron dormir porque su querido maestro estaba muerto. Y por eso algunos hoy en día dicen, ustedes los adventistas guardan el día triste, mientras que nosotros guardamos el día de la resurrección, el día feliz. Es un argumento ridículo.
¿Qué hubiera sucedido si los discípulos y las mujeres hubieran entendido lo que Jesús estaba haciendo en el sepulcro? Jesús les había dicho que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, iba a morir e iba a resucitar el tercer día. Les había dicho muchísimas veces, pero no lo creyeron. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran creído a Jesús, si hubieran entendido cómo hubiera sido ese sábado? Hubieran dicho, el maestro está reposando de su obra de redención como reposó en la obra de la creación. Reposemos con él para celebrar lo que él ha hecho para salvarnos. Eso es lo que Dios quería. Él no tuvo la culpa de que estaban tristes. Fíjense esta cita que se encuentra en un artículo escrito por la hermana White que se titula El varón de dolores, donde la hermana White conecta lo que pasó en la creación con lo que sucedió en la redención. Tremenda cita. La hermana White tenía una profundidad teológica, hermanos y hermanas, impresionante. Cada día cuando yo leo el Espíritu de Profecía, me admiro más de la profundidad teológica que tenía esta mujer. Algunos hoy en día dicen, pero no era teóloga. Que no era teóloga. Escuchen, los escritos de muchos hoy en día son inspiradores, pero los de ella son inspirados. Me maravillo más cuando leo lo que ella dice. Qué cosa tan tremenda. Y sin embargo, hoy en día se dice poco en la iglesia sobre la importancia de leer el Espíritu de Profecía. Ahora escuchen esta cita. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. ¿Qué hicieron el Padre y el Hijo? Reposaron después de su obra de creación. Y ella da ahora la base bíblica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Su Padre e Hijo reposaron después de la obra de la creación. Ahora escuchen lo que dice de la muerte y el reposo de Jesús. La muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes. ¿Que la obra de Cristo se qué? Completara el viernes. ¿Cuándo se completó la obra de salvación? El viernes. ¿Cuándo terminó Jesús la creación? El viernes. Muy bien. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado. Así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el plan que se había elaborado antes de la fundación del mundo. Padre y el Hijo reposaron en la creación y reposaron también en la redención después que Jesús terminó su obra de creación el sexto día y terminó su obra de redención en el sexto día. Ahora, los cristianos de hoy dicen que Cristo resucitó el domingo para santificar el día domingo, para que lo guardemos en honor de la resurrección de Jesús. Eso dicen los cristianos, que el domingo es un día de reposo para celebrar la resurrección de Jesús, que es un día sagrado por eso. Pero lo escuchen bien. El día importante no era el domingo, sino el día antes del domingo. Si Jesús tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado, ¿cuándo esperaríamos que resucitara? Pues el siguiente día, después de descansar todo el día. Resucitó el domingo porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. El sábado es el día central, no el domingo. Ahora escuchen esto. El Señor Jesucristo, según el Nuevo Testamento, es el maná.
Jesús es el maná. Pueden leer Juan 6, versículo 48-51. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Soy el maná. Ahora, ¿por qué es importante eso? Le voy a sintetizar. Para entender cómo Jesús es el maná, ¿a dónde tenemos que ir para entenderlo bien? Hay que volver al Antiguo Testamento. A la historia del maná, ¿sí o no? Así que hay que volver a Éxodo 16. No lo busquen porque lo que estoy mencionando es repaso. ¿Qué pasaba si la gente recogía el maná del miércoles para el jueves extra? Dos cosas pasaban. Criaba gusanos y hedía. Yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en vías de descomposición. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba si se recogía el maná, el doble porción, el viernes y se guardaba para el sábado? No criaba gusanos ni hedía. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús, el maná, en el sepulcro del sábado? ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente? Con un cuerpo común y corriente hubiera empezado, los médicos dicen que el momento que la persona muere, empieza el proceso de descomposición. Con el cuerpo de Jesús, el momento cuando murió, ya hubiera empezado la descomposición. Pero escuchen bien, dice en Hechos 2, lo voy a leer en un momento, que todo el tiempo entre cuando Cristo murió y cuando resucitó, su cuerpo no vio con descomposición ni hedionda, porque Él era el maná. ¿Cuál es el día central? ¿El domingo? No, el día central es el sábado. Celebrar el hecho de que en el sepulcro su cuerpo no se descompuso. En Hechos 2, 25 al 27. Aquí está hablando Pedro en el día del Pentecostés, está predicando un tremendo sermón sobre lo que ha hecho Jesús. Y dice, ahí en Hechos 2, 25 al 27, está refiriendo al Salmo 16, que es una profecía mesiánica en cuanto a Jesús. Dice, porque David dice dice de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Y ahora escuchen, estas palabras las está hablando Jesús de su experiencia. Dice, y aún mi carne descansará en esperanza. La carne de Jesús, ¿qué? Descansó en esperanza. Y luego dice, porque no me dejarás, una de las mejores traducciones, no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque Él era el maná. Nuevamente se centra en el sábado. El sábado su cuerpo no vio composición porque Él era lo que representaba el maná. Ahora vamos a la tercera dimensión del sábado. ¿Cuál es la primera dimensión? Conmemora la creación, donde nosotros no hicimos nada, Él hizo todo. La segunda dimensión es ¿qué? La redención. ¿Cuánto trabajo hicimos para redimirnos? Nada, Él hizo todo. Y reposamos en lo que Él hizo. Pero hay una tercera dimensión. Las 7 postreras plagas van a descrear el planeta. Yo no sé si existe esa palabra descrear. Van a devolver a este mundo a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Van a descrear el planeta. Van a retornar al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Isaías 24, versículo 1 y el versículo 3 describe cómo va a quedar la tierra como resultado de las plagas y la segunda venida. Isaías 24, versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 3. He aquí que Jehová vacía la tierra
y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, es decir, va a quedar en desorden, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Cada día de la creación, Dios va a devolver al planeta como era antes de la semana de la creación. El primer día, Dios creó la luz, pero el planeta va a quedar en tinieblas como resultado de la segunda venida de Jesús. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. En un momento voy a leer esa cita. Es decir, la tierra va a volver a la condición la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Oscura la tierra. El segundo día el firmamento va a quedar envenenado. Primero por el fuego que está quemando y todos los cadáveres que están tirados por encima de la tierra. Nadie podría vivir aquí. La cuarta plaga, según dice Apocalipsis 16, 8 y 9, va a quemar toda la vegetación, todo lo que hizo Dios el tercer día. Quemado. El cuarto día, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Se van a desquiciar. Se los voy a comprobar en unos momentos. Es decir, ya el sol, la luna y las estrellas no van a estar a donde están ahora. Por eso es que el planeta va a estar en tinieblas. Porque el sol, la luna y las estrellas no van a estar en sus lugares. Lo cual significa, y les adelanto algo, lo cual significa es que Dios, cuando haga cielo nuevo y tierra nueva, va a tener que traer el sol, la luna y las estrellas y ponerlos a donde estaban. Como al comienzo. Dice en el libro de Apocalipsis que todos los animales del mar mueren en las plagas. Apocalipsis 16, 3. Jeremías dice, no había aves en el cielo. Todos los seres humanos en la segunda venida mueren. No hay vida, como antes de la semana de la creación. Y escuchen bien, durante los 1000 años el sábado no existirá en este planeta. Y usted dice, ¿cómo que no va a existir el sábado aquí? El sábado no puede existir sin el sol. ¿Están conmigo o no están conmigo? En este planeta no hay sábado durante el milenio. Porque el planeta está en tinieblas porque el sol ha sido movido de su lugar. Ahora, en el cielo sí vamos a tener sábado. Donde los redimidos están. Pero en el planeta no habrá sábado. Es decir, todo lo que hizo Dios en la semana de la creación va a retornar a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Va a ser el proceso de descrear. Y la tierra quedará desordenada, vacía y sin luz. Vamos a leerlo en la Biblia. Jeremías 4, versículo 19. Y luego vamos a leer el versículo 23 al 28. Jeremías 4, 19 y luego versículo 23 al 28. Aquí Jeremías está presenciando la segunda venida de Jesús. Y dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. ¿Qué está escuchando Jeremías? Oh, porque sonido de trompeta has oído. ¿Con qué sonido viene Jesús por segunda vez? Oh, con la trompeta de Dios. Esta es la segunda venida. Así que dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jesús viene en son de guerra, porque el capítulo 19 dice que viene sentado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales vienen con él. Es su segunda venida. Y luego versículo 23, miré la tierra y estaba desordenada y vacía. Saben que hay un solo lugar más a donde se usa esas palabras, Génesis 1. La tierra va a volver a la condición en la cual se encontraba. Miré la tierra, he aquí que estaba
Dice asolada y vacía, pero es la misma palabra, tohu, abohu. ¿Sé por qué los traductores a veces ponen desordenada y luego asolada? Es la misma palabra. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque todavía faltan los eventos mileniales y postmileniales. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Y vamos a ver por qué. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí. Ahora, hablemos un poco más del sol, la luna y las estrellas. Primordialmente el sol y la luna. ¿Cuáles son las potencias que gobiernan en los cielos? El sol y la luna gobiernan en el cielo. El sol gobierna el día y la luna gobierna la noche. Lo dice Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. Señorearse es gobernar. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué va a pasar con el sol, la luna y las estrellas en la segunda venida? Quiero leerles una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los gobernantes civiles. Ahora escuchen esto. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No dejarán de existir, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Por eso no hay sábado en el planeta durante los 1000 años, porque el sol y la luna y las estrellas han sido movidas a sus lugares. Yo pregunto, ¿va a tener Dios que reubicar el sol, la luna y las estrellas? Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a tener que reubicar estos cuerpos celestes para beneficiar al planeta. Va a tener que organizarlos. No tiene que hacer sol, luna y estrellas nuevas. Sencillamente tiene que volver a ordenarlas u organizarlas para beneficiar al planeta Tierra. Ahora hablemos brevemente de la tercera dimensión del sábado. Después de los 1000 años, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Les doy una oportunidad nada más. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? 6. En 6 días. ¿Sabe? Por mucho tiempo yo pensaba que Dios iba a hacer así. Que sea todo como al principio. Pero luego me puse a pensar y dije, no puede ser. Porque Dios va a repetir lo que hizo al comienzo. Dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Porque la Biblia dice que vamos a guardar el séptimo día para conmemorar la creación. Y usted no puede tener un séptimo sin los primeros 6. Eso como que les pasó así. Así que lo voy a repetir. ¿Qué día vamos a guardar para conmemorar la nueva creación? ¿Cuál día? Número. Séptimo. Pero si vamos a guardar el séptimo, tiene que haber los primeros 6.
Es decir, Dios va a tomar 6 días para recrear. Y el séptimo día vamos a conmemorar la nueva creación. Y saben que Dios va a decir, cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, cuando termine la obra, va a decir, terminé, consumado es. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21, versículo 3 al 6. ¿Sí? Terminó el sexto, dice en Génesis. Jesús dijo, terminé en la cruz del Calvario. Y luego reposa el sábado. Y cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, terminé. Y luego va a reposar con su pueblo el sábado. Noten lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 6. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Qué va a hacer cuando haga cielos nuevos y tierra nueva? Va a decir, ¿qué? Hecho está. Como al comienzo, como en la cruz, al final. Pero ¿saben algo? Va a ser muy diferente en el futuro que al principio. ¿Cuánta de la obra de creación vieron a Adán y Eva? ¿Vieron a Dios crear el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día? ¿Adán vio su propia creación? No. Y fíjense que cuando Dios creó a Eva, puso a dormir a Adán. Adán no vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros de que Dios era el creador? Porque Dios se lo dijo. Por fe en la palabra de Dios, de que Él era el creador. Tenían que andar por fe, no por vista. Pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierras nuevas, seremos testigos oculares. Porque vamos a estar allí. Imagínense ustedes allá. Dios dice, pantalla grande. Sea la luz. Sea el firmamento. El pueblo de Dios está sano y salvo en la ciudad en este tiempo. Mirando. Que la tierra produzca árboles llenos de frutos, flores fragantes, hierba verde. De repente un jardín botánico. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares. Asá. No los inventa, no es bará, es asá. Los coloca donde pueden beneficiar al planeta. Que se llenen los cielos de pájaros y los árboles, los cielos de aves y los árboles de pájaros. Y de repente este mundo es un apiario. Y luego entonces dice que las aguas produzcan peces y animales marinos. Y el sexto día Dios dice que la tierra produzca toda clase de bestias que anden sobre la tierra. No tiene que crear al hombre. Porque todos los fieles estarán vivos. Y entonces Dios va a decir, ¿cómo les parece? ¿Cuánto del trabajo vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto del trabajo vamos a hacer? Nada. Como en la creación, como en la redención. Así en la restauración no haremos nada del trabajo. Él lo hará todo. Y luego, ¿qué va a decir Jesús? ¿Cómo les parece? Y vamos a decir, oh Señor, qué lindo. ¿Y saben lo que va a decir Jesús entonces? ¿Qué les parece si pasamos todo este día siguiente contemplando lo que yo hice juntos? Y el pueblo de Dios va a decir, ay, ¿cómo nos entregas este yugo de servidumbre?
Así dicen los cristianos que el sábado es un día de servidumbre. Es un día para conmemorar al Creador, para conmemorar al Redentor y para mirar hacia adelante al Restaurador. Así de importante es el sábado. Tiene 3 dimensiones, según la Sagrada Escritura. Jesús va a decir, bueno, entonces vamos a reposar el sábado. Y fíjense qué interesante. Lo haremos por la eternidad. El sábado nunca ha dejado de ser la señal de Dios. Dice en Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, va a ser cielo nuevo y tierra nueva, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. ¿Por qué de mes en mes? Porque hay un árbol que produce su fruto cada mes. O sea, el árbol de la vida, Adán y Eva tenían que continuar comiendo del árbol de la vida. Ahí iban a reabastecer sus fuerzas al comer probablemente cada mes del árbol de la vida, y así se recargaban sus fuerzas. Así que dice, de mes en mes. ¿Y de qué? Y de sábado en sábado vendrán los judíos. Vendrán todos, en el hebreo dice toda carne. Vendrá toda carne ¿a qué? Adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué vamos a venir a adorar delante de Jehová? Para conmemorar ¿qué cosa? La recreación. Termino leyendo una cita del Espíritu de Profecía, donde la hermana White encadena o pone en secuencia el sábado de la creación, sábado de la redención y el sábado de la restauración. Esta cita viene de la matutina Ser semejantes a Jesús, página 158. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado, después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. El sábado es un día de contemplación. No es un día para recargar el día de un montón de juntas. Es un día para cambiar la rutina. El enfoque de lo nuestro a lo de Él. Así que dice al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice que el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y ahora la hermana White hace transición al reposo de Jesús en el sepulcro. Sigue la cita. Ahora Jesús descansaba de la obra de redención. Y aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. En el cielo sí entendían. Sí, mañana se va a levantar de los muertos. Ellos lo sabían. Estaban gozosos porque la provisión para la salvación estaba completa. Así que dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Y ahora va a hablar del futuro. La promesa de lo futuro era glorioso ante los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Y entonces ahora dice, cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. Conecta la creación con la redención, con la restauración en la misma cita.
¿O es que ustedes creen que el plan de Dios es, sí, el sábado al comienzo, ahora el domingo y después otra vez el sábado? No. Dios estableció el sábado como el día, el recordativo, el sello, la señal de su grandeza como creador, redentor y restaurador. Y hermanos y hermanas, nosotros tenemos que anunciarle esto al mundo. Tenemos que anunciarle esto al mundo cristiano. No podemos quedarnos callados, no podemos ser políticamente correctos. Tenemos que proclamar la verdad presente, que en gran medida se ha perdido aún en nuestra propia iglesia. No somos evangélicos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Hay que mantener en alto el mensaje distintivo de nuestra iglesia, que no es el mensaje de ninguna otra iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto una iglesia que dice, nuestra misión es llevar los mensajes de los 3 ángeles al mundo? ¿Los mormones dicen eso? ¿Los testigos de Jehová dicen eso? ¿Los metodistas, los presbiterianos, los católicos? No. Solo la iglesia adventista dice, nosotros existimos por una sola razón y es para proclamar los mensajes de los 3 ángeles al mundo, para preparar al mundo y a la iglesia para la segunda venida de Jesús. Y hay de nosotros si no lo hacemos, porque no estamos cumpliendo nuestra misión. Tenemos que volver otra vez a nuestros hitos, tenemos que volver otra vez a los fundamentos, a la razón de nuestro existir. Si no, no tenemos razón para existir. Si vamos a ser como las demás iglesias, ¿para qué existimos? ¿Entendieron lo que estudiamos hoy? Bueno, gloria a Dios. ¿Estamos ansiando la venida de Jesús? ¿Estamos ansiando cielos nuevos y tierra nueva? Gloria a Dios. Ojalá que ese sea el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Una guía segura, certera en un mundo que anda tan confundido. Inspíranos con tu verdad y capacítanos para proclamar con valentía, con cordura, esa gran verdad que tú nos has dado. Gracias te damos por habernos instruido. Gracias por tu palabra. Pedimos tu continuada bendición en la actividad de este día y los días que siguen. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.